Buenas, buenas. Hoy vamos a hacer un capítulo un poquito diferente. Se dicen muchas cosas del psicoanálisis, que algunas son verdad y algunas no tanto. Así que en este episodio decidimos hablar sobre los mitos del psicoanálisis. Vamos a hablar de algunos de ellos y después ustedes saquen sus propias conclusiones. Así que para arrancar, quiero presentar el mito de que el psicoanálisis es una pseudociencia. Es algo que se dice muchísimo. Se dice, no hay que confiar en el psicoanálisis porque es una pseudociencia. No es de verdad, no está comprobado. Bueno, quizás en relación a eso podría decir que el psicoanálisis es una práctica que se ocupa de lo real y en ese real no es el mismo real que tienen las ciencias o las ciencias positivas. Que el psicoanálisis no está del lado ni de la magia ni de la religión, pero sí que se ocupa de un saber muy particular, que es lo que instauró Freud, que es de un saber no sabido, ¿no? O sea, justamente es saber que algo no se sabe, ¿no? Con lo cual, digamos que el psicoanálisis lo que fue a tomar es un poco lo que la ciencia dejaba caer porque no interesaba, quizás el residuo, el desecho, que puede ser el acto fallido, ¿no? Lo que no importa a nadie, lo dije y me equivoqué. O los sueños, que tampoco eran un asunto para tomar en una ciencia o en una clínica. Entonces, eso ignorado, eso que se deja caer es lo que el psicoanálisis toma y además con una vuelta sobre esto, que es que ese saber ignorado lo porta al paciente, ¿no? Que al analista se ubica como un sujeto supuesto saber, pero el saber ignorado está al lado del paciente, con lo cual para saber es necesario que el paciente vaya hablando y se vaya encontrando con su propio saber ignorado. Con lo cual da toda una vuelta en relación a ubicar el saber. Esto, cuando decía no es magia ni religión, bueno, porque sí, en el psicoanálisis nos ocupamos de que haya un saber transmisible, que esté lo comunicable, que esté la posibilidad de entre colegas dar cuenta de la dirección de un caso, de conceptos, hacemos congresos, o sea, tenemos muchas instancias de trabajo sobre lo que trabajamos con los pacientes en la clínica, pero es un saber que tiene en su centro un no saber, con lo cual está en otra dimensión que no es lo cuantificable, lo medible, lo matematizable. Claro, o sea, no son exactamente los parámetros que usa las ciencias. No, y entonces, por ejemplo, ahora que se dice, bueno, con los avances, con una resonancia magnética, ya se va a poder saber qué se sueña, pero nosotros decimos que hay algo ahí incapturable, que son las resonancias del lenguaje. El lenguaje tanto parasita el cuerpo de cada cual, y en cada cual hay algo singular en eso, y al que le interese leer sobre esto, justo estaba hojeando un libro que salió el año pasado de un psicoanalista, Hervé Castanet, psicoanálisis versus ciencias, neurología versus psicoanálisis, y me parece que es bastante interesante porque profundiza un poco más en estos temas, ¿no? Que estoy así diciendo rápidamente porque sé que son varias preguntas. Claro, sí, decir que el psicoanálisis es una pseudociencia sería pararla como por los parámetros de las ciencias positivas, cuando en realidad el psicoanálisis no plantea eso, está planteando otra cosa. Entonces es una comparación que en algún punto se podría plantear que no da lugar, porque va por otra vía. Sí, va por otra vía, ¿no? No nos aporta mucho lo que podemos hacer cada tanto, y yo de hecho he hecho para una tesis que presenté una estadística, pero la estadística no me aportó a mí al campo del saber sobre lo que estaba investigando. Con el segundo mito que tengo para traer es que se dice que el psicoanálisis está quedando antiguo, que está quedando obsoleto, que es una teoría que se planteó hace muchos años, que ya no es tan aplicable hoy y que tiende a desaparecer. Bueno, sobre esto yo podría decir que nosotros, como psicoanalistas, nos planteamos estar a la altura de la época, o sea, trabajar con las subjetividades de la época. Hay una exigencia para nosotros de contemporaneidad, entonces escuchamos a los sujetos de la época y en base a esto también teorizamos. No nos podemos adelantar a decir cómo va a ser, sino los efectos y lo que se puede leer de eso lo leemos a partir de escuchar los pacientes, ¿no? Entonces, si se estudian casos de antes es porque nos siguen enseñando. Pero hay ciertos tipos clínicos, por ejemplo la histeria, que es muy permeable a la época porque
tiene mucha posibilidad de identificarse, con lo cual, por ejemplo, la histeria es un cuadro clínico que va cambiando mucho en las épocas. Entonces, nosotros cuando hablamos de síntomas, incluso incluimos nuevos síntomas, o síntomas que antes estaban, pero había muy poco, por ejemplo, síntomas de toxicomanía, de ataques de pánico, de anorexia. O sea, vamos incluyendo esto y los ponemos en relación a conceptos que tenemos o investigaciones nuevas, observatorios, ¿no? Observatorios, no sería un observatorio visual, sino de a partir de lo que vamos viendo en la clínica, avanzar conceptualmente. Entonces, la teoría está en movimiento, no es una teoría muerta, no es una lengua muerta, es algo que vive, ¿no? Que conversamos sobre nuestros casos actuales. Otra de las cosas que se dice mucho sobre el psicoanálisis es que es muy machista. Bueno, se dice que es machista, y yo lo he escuchado, a veces los alumnos en la facultad plantean esto como pregunta. Podríamos decir, Freud es un hombre de otra época. Entonces, Freud nació en el siglo XIX, pero diría que en su época abrió una dimensión, no digo por lo machista, abrió una dimensión que no estaba abierta, que es darle la palabra a mujeres que estaban muy encerradas socialmente, porque quizás el lugar era la casa, la cocina, y encerradas en relación a que los primeros casos de Freud, como él era neurólogo, se topó primero, a diferencia de Lacan, que empezó con la psicosis, se topó primero con mujeres, casi todas, las primeras pacientes, casi todas mujeres, histéricas, y que eran muchas veces cuando se decía, no, pero esta parálisis no corresponde, está mal, está inventando, está simulando. Simulando es una palabra que se decía mucho. Freud dijo, no, paren un momento, a mí me parece que esto hay que escucharlo y entender la lógica de esto. No es que porque yo no la entiendo, ¿no? Entonces no es, ¿no? Entonces le dio un lugar y le dio un lugar a la mujer. Ahora bien, esto en relación a la época planteó esto, lo cual me parece un movimiento hacia las mujeres que muchas veces que no había habido tanto, digamos, ¿no? Por otro lado, quizás a veces se dice, hay varios Freud, depende de qué Freud uno lea, qué párrafo extracte, uno podría decir, acá está un poco machista, acá no, pero yo diría que muchas veces se lo dice en relación al concepto de falo. El concepto de falo, tal como lo trata Freud y sobre todo como lo reformula Lacan, está en relación, el falo no es equivalente al pene, ¿no? Y entonces el hombre lo tiene y la mujer no, y el hombre está superior y la mujer no. No es así como lo está planteando Freud, no es así como lo plantea Lacan. El falo, incluso Lacan después va a decir, es un significante del deseo y de la falta, es un lugar vacío que es motor de deseo para cada uno y que en relación al falo, aunque se represente en el pene, no lo es, se puede representar en un hijo, muchísimas cosas que vayan al lugar del deseo, pero que ninguna de estos lo es, porque justamente significa ese vacío, esa falta, ese motor del deseo. Entonces, tanto la mujer como el hombre, ¿no? O los distintos géneros que ahora tenemos que empezar a pensar, están en falta. ¿Qué quiere decir que están en falta? Que nadie tiene el secreto sobre la sexualidad, ni lo tiene todo, que para cada uno el sexo es un enigma. Y lo que dijo también Freud, muy avanzado para la época, que me parece interesante quizás recordarlo, porque quizás lo dije hace mucho, que Freud, en ese momento, lo que se decía es que la sexualidad normal era el coito con personas de sexo opuesto y para la reproducción. Y Freud dice, señores, esto que están tomando, que se toma de la iglesia, lo que es normal, es la sexualidad animal. Los animales se aparean con alguien de la misma especie, sexo opuesto para la reproducción y tienen una programación instintiva para eso. La sexualidad humana es infinitamente variada, para cada uno es único y está atravesado por las palabras, por el lenguaje. Entonces, polimorfa. Claro, polimorfa, exactamente. Freud habló de la sexualidad perversa polimorfa. Entonces, esto, ¿no?, que lo hablamos hace mucho, me parece también indicar que fue también dio lugar, de alguna manera, a la sexualidad de las mujeres, ¿no? Porque cada uno en relación a la sexualidad, a su goce y a su placer, ¿no? Sí, como que obviamente si se lee a Freud se encontrarán partes que se pueden interpretar como machistas, sí, pero es también interpretarlo como en los parámetros de esa época y dentro para lo que era esa época, él fue muy avanzado. Y creo que igual también es ir como más allá de Freud y
y como hoy en día, ¿por qué hoy en día se sigue diciendo, por ejemplo, que el psicoanálisis es machista, ¿no? Perdón. Otra cosa que pensaba es la cuestión de la neurosis obsesiva y la histeria, de que queda como, se plantea que todas las mujeres son histéricas y todos los hombres tienen neurosis obsesiva y que también eso es algo como muy machista. Bueno, en relación a esto, todo tal tipo clínico no es así. A veces hay cierta prevalencia, pero no es así, no está en relación a los géneros, son distintos, lo que mencionás, distintos tipos clínicos de neurosis, que pueden ser de hombres y de mujeres. Es verdad que la palabra histeria, que no se cambió, porque es uno de los términos que se usan en psicopatología que se remontan a la antigüedad, viene de Grecia, de ístero, útero, ¿no? Entonces hablaban del útero que se movía en la mujer y por eso cambiaba de humor, etcétera. Pero eso no es lo que conservamos, sí conservamos la palabra, pero ya no reducida a mujeres, ¿no? Sino como un tipo clínico. Y puede ser también como esta idea de que se diga que la histeria, como era en un principio de que las histéricas imitaban, se les decía imitadoras, eso como ya fue. Sí. O sea, para el psicoanálisis esto no es válido. Más bien te diría, no es válido porque incluso yo, siendo muy joven psicoanalista o formándome en el psicoanálisis, entrando en el hospital, lo debo haber comentado acá cuando hablamos de histeria, que empecé a hacer guardias, que era muy nuevo en el hospital las guardias, porque recién empezamos los psicólogos a hacer guardias, y quizás despertaban a la noche algunos médicos, había alguien que llevaba en medio de un ataque que parecía una epilepsia, y yo vi salir médicos más de una vez decir una H, ¿no? Como diciendo una H con una cuestión de no me vengas a joder a la noche que no tenés nada. Pero sigue existiendo la histeria de todos modos. La histeria sigue existiendo y nosotros, o sea, el psicoanálisis, digamos, y yo me adscribo a esto, ¿no? Desde la lectura psicoanalítica, no pensamos que no es nada y que quiso simular, engañar, provocar, desafiar, molestar, ¿no? Que a veces se lee así algunas cosas de la histeria, sino que tiene esa facilidad, entre comillas, para hacer síntomas, tomando mucho la época, ¿no? Con lo cual, en esta época, quizás en la histeria, más facilidad para hacer síntomas alimenticios, ¿no? Por ejemplo. En otra época, quizás más facilidad para hacer síntomas que en ese momento estaban más en lo social, ¿eh? Pero son identificaciones inconscientes, que no tienen nada que ver con imitar, hacer teatro, ¿no? Me parece igual interesante esto que decías hace un rato, como para resaltar, que no es que el psicoanálisis piensa una teoría de cómo debería ser la sociedad o plantea cómo va a ser la sociedad futuro, sino que habla sobre lo que sucede, o sea, habla sobre lo que ve, entonces como plantear que es machista, por ejemplo, es... No, bueno, el psicoanálisis dice, bueno, nosotros estamos hablando de los tipos clínicos que vemos ahora, puede ser que quizás la histeria actualmente esté más encarnada por mujeres, por ejemplo, pero no por eso decir que la histeria es sinónimo de mujeres o... No, porque cuando se usa así, a veces se ha usado en algunas situaciones de manera insultante. También. ¿No? Ay, qué histérica. No tiene nada que ver con el uso que le damos nosotros. Eso es un uso que no tiene que ver con el psicoanálisis. Claro. Otro de los mitos es que los psicoanalistas en las sesiones no hablan o casi no hablan y es como que preguntan ¿y qué se te ocurre? Y se quedan después callados por el resto del tiempo. Bueno, quizás sí corre ese mito y de hecho he leído chistes, ¿no? En el diario que miran el reloj y dicen bueno ya está, apáguenme y no abrió la boca o hasta se durmió mientras. Bueno, no es así que el psicoanalista no habla, el psicoanalista habla a discreción, lo que le parece que tiene que decir, lo que le parece que tiene que intervenir, pero quizás lo que sí se trata de producir en las sesiones es que el paciente hable, ¿no? Porque se trata de que el sujeto ahí, el que está ahí para trabajar sobre sus síntomas, sus inhibiciones, sus angustias, es el paciente. Y si el analista habla, no es como un médico que dice, bueno, te doy tan diagnóstico y te indico, sino que el paciente, ¿no? Trabajar con su saber no sabido y en este punto el analista orientar, guiar, hacer que se hable e intervenir en lo que tiene que intervenir, por supuesto. Sí, también, o sea, hay como distintos estilos de psicoanalistas, porque hay algunos
algunos que mi psicoanalista actual es como que me habla bastante y da como más vueltas sobre lo que cuenta, y sé que hay otros psicoanalistas que tiran como comentarios muy escuetos. También, digo, ahí supongo que son los estilos, que no hay una única forma. No hay única forma, son estilos, cada uno marcará con su estilo, y está bueno que ningún analista esté pensando, ¿qué diría mi analista? Porque hay que ser igual, o qué diría Freud, o qué diría Lacan, porque hay que ser igual. Es mejor no que esté pensando qué ideal cumplir, sino más bien escuchar al paciente. Ahora, a veces cuando no habla, lo referimos a la abstinencia del analista. ¿Qué es la abstinencia? Que el analista se abstenga de decirle al paciente cómo tiene que hacer, lo que al analista le gustaría que el paciente haga. Abstenerse de eso, o sea, no hablar de más, no hablar cosas que no aportan a esa cura, que no aporta a ese paciente, no ponerse como modelo, no ponerse como ideal. También está esta cuestión de que en esta misma línea de la idea de que no hablan, también está la idea de que hay mucha distancia con los psicólogos, como que son muy serios, que no se sabe nada de su vida, es como algo muy distante. Eso de que son muy serios depende. Hay muchas sesiones que son muy divertidas y dan mucha risa porque el inconsciente tiene formaciones muy creativas, ¿no? No necesariamente la seriedad no es ninguna indicación para ningún analista, ¿no? Sí ser serio en lo que hace en el sentido de hacerlo bien, ¿no? Pero había los postfreudianos, los que siguieron inmediatamente a Freud, tenían ciertas reglas estándar de comportamiento, ¿no? Lacan los criticó un montón. Hay un texto, La dirección de la cura y los principios de su poder, que Lacan dice, basta, señores, de hablar de las resistencias de los pacientes, hablemos de las resistencias de los analistas. Y decía, ¿no? Entonces, que los analistas en un momento habían hecho, ¿no? Como algo así de, a ver, los analistas, ¿podemos recibir los regalos de los pacientes, ¿no? Y debatir eso. Y los analistas, ¿no? Había un analista que usaba traje gris, siempre traje gris para que el paciente no sepa nada de él. Entonces Lacan se burla bastante, o sea, se sienta junto con los analistas en el banquillo de los acusados y dice, señores, esas son resistencias del analista. El analista se puede poner la ropa que le parezca, puede recibir regalos si le parece, ¿no? No hay un estándar de conducta, porque si estamos hablando de la singularidad, ¿cómo vamos a decir que todos hacemos lo mismo, ¿no? En todas las ocasiones? Si ninguna situación es igual a la otra. Si con un paciente mismo en una situación decidimos contestar algo y en otra no, porque depende de lo que en ese momento se esté poniendo en juego en la transferencia. ¿Y dan consejos los psicólogos? Porque también es algo que se dice de que los psicólogos no te dan consejos, sino en esta vía de que buscar el propio saber no sabido, entonces no podrían dar un consejo. Bueno, también tomando como referencia el texto que te decía, que en algún momento quizás profundicemos más sobre eso, La dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan lo que dice es que el analista en relación a la táctica es libre. O sea, que si hay una política que delimita, que es la política del deseo, ¿no? La estrategia de la transferencia, bueno, dice, eso está demarcado, pero la táctica, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Si en algún momento le tenemos que decir, mira, esto todavía no lo hables con tu novio, mira, no es momento para irte por lo que estás diciendo de la casa de tus padres. No lo tomamos como un consejo de yo sé más lo que te conviene a vos, ¿no? Pero sí deducir de ahí y a veces poder dar una indicación, no asustarse con eso, ¿no? Porque quizás alguna colega me decía en algún espacio de supervisión, bueno, pero al final yo soy un poco psicoanalista y fui un poco conductista. Y le digo, ¿y por qué conductista? Porque ahí le dije, no hagas esto o haz tal cosa. Y yo le decía, no es conductismo, porque estás orientada desde el psicoanálisis a escucharlo y la táctica es libre. O sea, sos libre, ¿no?, de decirle eso si te parece que esa es la manera de decir. O sos libre de decirle a un adolescente que le cuesta hablar, bueno, a ver, decime qué serie mirás y quizás miro algún capítulo y charlamos sobre eso, o trae un libro, digamos. Es libre, no es esa cara de piedra que quedó un poquito caricaturizada de los analistas, ¿no? Que quizás algunos, ¿no?, en alguna época sí, con su traje gris inamovibles, pero no es eso, no se trata de eso. Otro de los mitos del psicoanálisis es que los psicólogos siempre quieren que hables de tus padres y la relación que tenías con tus padres cuando eras chico, tu infancia y todo eso. Bueno,
Sí hay algo en relación a la construcción de la novela familiar, que es cómo cada uno vivió su historia, que no es exactamente entrevistar a los personajes, preguntarle a la madre, al padre, si es verdad, si coincide o no. ¿Pero por qué? No porque sí, por investigar, porque nos gusta, sino porque cuando estamos hablando de cierta posición de una persona, por ejemplo, a mí nunca me creen, ¿no? Una paciente, a mí nunca me creen. Bueno, fue necesario remontar a primeras escenas donde la madre, todo lo que decía el hermano estaba bien, y lo que decía ella no, y el padre que muy pocas veces salió, ¿no?, a decir, pará, escuchala, ¿no? Que hubo que llegar a eso para ver el momento en que eso, de qué manera se constituyó y cómo hacer con eso. Porque sabemos que hay una retroactividad en psicoanálisis, que algo de lo que pasa ahora resignifica lo anterior. Y algo de la construcción, el otro que cada uno tiene, el otro que le pide, el otro que no le cree, el otro que lo rechaza. Hay algo de eso que se armó, ¿no?, y que tuvo un tiempo también en la infancia, y por eso para tocar algo de eso y cambiar algo de eso es necesario hablar de eso. Pero hay pacientes que dicen, no, yo no quiero hablar de mis padres, no los quiero culpar, pero no es culparlos, sino es ubicar de qué manera, quién fue el padre, qué fue en su historia, de qué manera tocó con sus dichos, qué dicho tomó del padre, de la madre, en qué punto algo fue traumático, que quizás no le pasó nada tremendo, pero esa noche que justo le quería contar algo, la mamá le dijo, ahora callate y anda a dormir, ¿no? Pequeños episodios nimios de por qué eso, ¿no?, con esos trazos, con esas hilachas, se teje una historia, y volver a eso posibilita un trabajo sobre lo actual. Si no, no iríamos a la historia. Si no es para tocar algo de lo de ahora, no iríamos. Y cuando se plantea todo esto de ir a la familia, ir a la infancia, pareciera que los tiempos de análisis son muy largos. Si querés resolver algún problemita, es como que ya tenés que estar meses y meses de sesiones para hablar sobre toda tu historia. Entonces también mucha gente no quiere empezar porque es como, dura un montón de tiempo. Bueno, eso es muy relativo. Si hablamos de un análisis llevado hasta el final, como lo estuvimos trabajando en otros capítulos, bueno, sí, lleva años, lleva tiempo. Ahora, en relación a mi experiencia como analista, hay pacientes que estuvieron años, hay pacientes que estuvieron meses y hay pacientes que tuvieron pocas entrevistas, y no necesariamente porque interrumpieron y suspendieron, no quisieron seguir más, sino porque quizás algo se logró reubicar, ¿no?, en relación a lo que los angustiaba, lo que les hacía mal. Y quizás la marca de eso es de un encuentro distinto para ellos, ¿no?, donde se marca ahí una apertura de otra cosa, de no sabía esto, no sabía que esto me hacía mal, ¿no?, o reubicarse en algo. Entonces, bueno, cuando se dice da el alta al analista, bueno, eso se arma un poco con el paciente, ¿no? El paciente es el que dice muchas veces, me parece que hasta acá. Si el analista piensa, no es hasta acá, quizás le dirá, o le dirá, seguí más adelante con otro analista, o me parece que tenemos que continuar. Pero muchas veces el paciente dice, uno dice, bueno, ok, está bien, hasta acá en este tramo. Y hay personas que ya nunca más vuelven a la lista, o hay muchas personas que vuelven a trabajar otra cosa en otro momento. Esto me lleva al siguiente, que es que también pareciera como que nunca se termina de curar, porque es como, bueno, quizás es como que vas a resolver algo y terminas como yendo, se te abren otras nuevas cosas, entonces es como, pareciera que nunca termina habiendo una cura. Me parece que si bien persiste algo de lo incurable, ¿no?, de eso que resta, pero que resta con otro valor, no con un valor de sufrimiento, sino con algo que tiene que ver con una marca singular de uno, no por eso no hay cura, no hay terapéutica. Sí, las personas se van, ¿no?, cuando dejan un análisis, y ese análisis fue fructífero, pudieron hacer cambios importantes. Y quería agregar algo en relación a lo que vos decías de la temporalidad, porque también hay otro mito, ¿no?, de las sesiones de los 50 minutos. Sí, a veces se dice que las sesiones son muy cortas también. Que son muy cortas, o antes se decía que son muy largas, ¿no? Porque en estos analistas que se ponían de acuerdo, también se ponían de acuerdo en que las sesiones eran 50 minutos, porque Freud lo había planteado así, él.
50 minutos, 10 descansos, 50 minutos, 10 descansos. Eso era, pero bueno, no tenemos por qué seguir todos la Pero también hay psicólogos que hacen sesiones de 20 minutos. Sí, pero me parece, a mí me interesa la perspectiva de Lacan que él introduce, ¿no? Diferente de cómo se venía manejando en la internacional en ese momento, del cual la expulsan, que las sesiones son de duración variable. Y que me parece que es importante que el punto de determinación de la sesión, a veces mismo ese punto es una interpretación. Porque a veces en un momento se dijo algo, y si después se rellena, quizás se pierde el efecto de eso, que operó como corte, que operó como una palabra que quedó ahí resonando y que puede implicar, ¿no? Una apertura inconsciente que quizás si se sigue, ¿no? Si se sigue hasta los 50 minutos, porque tienen que ser 50 minutos, o los 20 minutos, se pierde un poco esto, ¿no? Y una cosita más que agregaría, ¿no? Cuando vos decías esto de las sesiones, si se va a lo profundo, ¿no? Que la sesión no es lo profundo el inconsciente es algo que está ahí como a flor de piel y que... Cuando contás un chiste. Sí, como cuando contás un chiste o a veces el efecto de chiste que se produce y que quizás algún paciente dice, no, porque yo no quiero ir para ponerme mal, ¿no? O personas que dicen, no quiero un análisis para revolver la mierda, ¿no? Para llorar, para pasarla mal, para sufrir. Sí. Bueno, y hay pacientes que lloran, otros que no lloran, pero no está el punto en llorar, porque no es un efecto, tengo lágrimas acumuladas y las tengo que soltar. No es esa nuestra idea, ¿no? De lo que sucede, sino que más bien a veces puede haber llantos, por supuesto, pero puede haber risas que tienen que ver con algo que se descubra ahí en ese momento. Ahora se me ocurre un pequeño ejemplito. Una paciente que venía con una idea obsesiva, ¿no? De que había dado, que le había besado a alguien en la boca y no lo tenía que haber besado. Entonces le decía, y no, porque yo lo besé y yo le di un pico y no me puedo sacar esa idea de la cabeza. Estaba totalmente atravesada por esta cuestión y estaba días durmiendo mal y qué van a decir los demás y qué va a pensar. Y en un momento, bueno, la llevo a hablar de esto, cómo fue, en qué momento, qué le dijo, qué le preguntó. Entonces dice, bueno, porque él me contó algo, él me dijo algo que comentó una situación mía con otra gente que no la tenía que haber contestado, que no la tenía que haber comentado, porque era algo que yo le conté a él. Entonces le digo... Sí, entonces yo le digo, ¿se fue de boca? Sí, no cerró el pico. Bueno, y ahí estalla ella en risas, ¿no? Ella misma, ¿no? Cuando toma esto. Bueno, que en realidad ella no le había dado el pico, era como ella tenía la sensación de que le había dado un pico cuando no. Decía que no podía ser, ¿no? Porque había otra gente ahí, si no le hubieran dicho, ¿estás loca? Pero ella tenía la sensación de que le había dado un pico. No podía sacarse esa idea de la cabeza. Entonces, esto en ese momento fue... Por supuesto con esto, ¿no? Que tiene como un valor de chiste, porque era no cerró el pico, se fue de boca, ella bueno, ya está, deja de tener esa idea obsesiva. Pero lo que quiero decir es que son cuestiones, esto tenía que ver con unos días que la pasó mal, pero hay cosas con las que la gente la pasa mal muchos años, ¿no? Entonces, bueno, hay estas cuestiones que quizás no se resuelven en una sola intervención, como esto, que fue algo que fue en ese momento, ¿no? Un efecto sintomático breve de esos días, pero bueno, hay personas que llevan... cuestiones que las cargan mucho tiempo y que hay algo del valor de la risa, del chiste, que tiene que ver con algo del inconsciente y que muchas sesiones tienen hasta la estructura, uno podría decir, de un chiste. Entonces no necesariamente es pensarlo como algo profundo y algo de llorar y sufrimiento y revolver cosas viejas, como a veces, como que... Quizás está como esa imagen como muy pesada, muy intenso, muy como, ay, necesito mucha energía para esto. Y a veces es como, quizás no es tanto, ¿verdad? Como más tranqui. No, y hay personas que se divierten mucho en las sesiones. Yo trabajaba en un lugar que venían a decir, che, pero acá están trabajando serio porque se ríen.
¿no? Y bueno, sí, pero la risa era una risa productiva que tenía que ver con esto. Hay personas que van a las sesiones y dicen, yo a veces me divierto mucho cuando voy y tiene algo que ver con esto. Y lo que dirían, esto que decís, lo pesado, ¿no? Lo denso, justamente se va a un análisis para vaciar la existencia de esas significaciones densas que nos pesan. Y en todo caso un análisis lo que tiene como efecto es más bien una vivificación, vitalizar algo. Va Bien. por ese lado de la vida. Bueno, muchas gracias. Hasta acá el episodio de hoy sobre algunos de los mitos y cosas que se dicen del psicoanálisis. A partir de esto pueden sacar sus propias conclusiones y si creen que hay más mitos o más cosas que se dicen sobre el psicoanálisis que no tocamos, las pueden dejar en los comentarios y lo hablaremos en otro capítulo. Gracias.